Pero sin embargo, ante el optimismo desbordado del Ejecutivo Federal y del Secretario de Hacienda, que nos decía que todo va, nos está diciendo que todo el mundo va bien, pues entonces nosotros les dijimos, bueno, bajo esa circunstancia, el PRI piensa que debemos de volver a los niveles de impositivos del año pasado. Esto es, nosotros decimos que queremos bajar el IVA del 16 al 15 en función de eso que le estoy comentando. Se empiezan a desgarrar las vestiduras, dicen que somos irresponsables. Yo comento y sigo comentando que, al igual que sucede en todos los países del mundo, las políticas de gasto público y las políticas tributarias cuestan y son incentivos. El mundo lo está haciendo, Estados Unidos lo hizo el año pasado, lo está haciendo este año, Europa y los países emergentes también lo están haciendo. El uso de los incentivos fiscales para estimular el crecimiento y sobre todo el mercado interno. Nosotros aquí en México, no las políticas contracíclicas establecidas durante el año pasado y lo que va del año han palidecido de lo que hace el resto del mundo. Yo digo que México estamos a la expectativa, mientras el mundo cambia en todos sentidos y se rompen los paradigmas que hemos tenido durante los últimos 30 años, nosotros pasmados nos quedamos viendo el cambio y nos quedamos estáticos en las políticas económicas y en las políticas públicas. Nos hemos olvidado de que el Estado mexicano, al igual que los Estados nacionales, son responsables del bienestar de su población. Una población satisfecha es aquella que tiene sobre todo empleo permanente y bien remunerado. Y sobre todo aquellas pequeñas y medianas y grandes empresas que tienen certeza en la inversión pública y tienen capacidad de abastecer el mercado interno, pero sobre todo también abastecer el mercado externo. Nos hemos convertido en un país de consumidores y de importadores de productos de consumo final de China y de Estados Unidos. Y los productores mexicanos han venido decayendo en su capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de establecer políticas de fomento económico. Dicho esto, nos dimos cuenta de eso y hoy por hoy el Ejecutivo Federal nos manda un paquete económico el 8 de septiembre que tiene claras insuficiencias en el presupuesto. La estimación que tenemos nosotros es que al presupuesto ya le hacen falta alrededor de 100,000 millones de pesos. 100,000 millones de pesos que son por lo menos 20,000 millones de pesos más para el sector agropecuario, 15 o 20,000 millones de pesos más al sector carretero, 10 o 12,000 millones de pesos al sector educativo, particularmente la educación media y la educación superior, como es el caso de la Universidad de Sonora, de las escuelas y universidades públicas a nivel nacional. A la única universidad que se le dio el crecimiento que pidió fue la UNAM. ¿Será? Por el centenario, hay que reconocerle al rector de la UNAM, nuestro amigo Pepe Narro, pero el resto de las universidades públicas están deficitarias. Y la educación media también, y por supuesto la educación básica. Y me puedo ir, los fondos regionales, vienen cero, el Fondo de Inversión de Entidades Federativas, este año de 13,500, nosotros lo metimos en el presupuesto. El Fondo de Pavimentación 2,000 viene en cero, el Fondo Metropolitano viene a la mitad, el Fondo Regional Sur-Sureste viene a la mitad. Esos 4 fondos nomás valen más de 21,000 millones de pesos. Y le sigo sumando en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de pequeña y mediana empresa, en materia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos da unas necesidades presupuestales de más o menos 100,000 millones de pesos. Pero no es suficiente. Tenemos 8 estados de la República afectados por las inundaciones de los recientes huracanes. Monterrey, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Estamos decididos a constituir un Fondo Nacional de Reconstrucción en este año y no el año que entra, y con recursos de este año y con recursos también del presupuesto de egresos, para solventar la reconstrucción de la infraestructura de esos estados de la República, con un fondo solidario de todos los mexicanos vía los impuestos para poder reconstruir a esos estados. Diferente al que tiene el FONDEM, porque el FONDEM obliga a las entidades federativas a ponerle la contraparte. Y ninguna entidad federativa tiene la capacidad financiera, no lo podrá negar nuestro amigo el secretario de Hacienda de aquí de Sonora, la capacidad negativa financiera para soportar meteoros o desgracias
de la naturaleza que cayó en nuestros estados hermanos. Por eso queremos separar las cosas. Por supuesto, ya la discusión con el gobierno federal, con el Ejecutivo Federal y con la Secretaría de Hacienda está en su máximo ebullición, porque en 15 días máximo, el día 20, tenemos que aprobar la ley de ingreso de la Federación. Si sumamos todo eso, requiere 130,000 millones de pesos. Y no los tenemos. Y si le quitamos el IVA o lo bajamos, serían menos 35,000, porque eso vale el IVA. Entonces estamos hablando de 165,000. ¿De dónde sacamos ese dinero? En 2005, cuando hicimos la modificación en la legislatura 59 de la Constitución, el artículo 74 constitucional, fracción cuarta, donde decía antes, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, ahí aprobar el decreto presupuesto de la Federación que envía el Ejecutivo. Nosotros le agregamos la palabra modificar. El verdadero parteaguas del equilibrio de poderes se manifestó a partir del año 2005. Mismos que se ha venido ejerciendo por las legislaturas desde entonces a la fecha, que hace que los diputados, en este caso, modifiquen el presupuesto y lo reasignen a las prioridades que nos marca las necesidades nacionales, particularmente en materia de inversión y de gasto productivo y de estímulos a la producción. A partir del 2005 hemos aceptado la responsabilidad plena y hemos escuchado a todos los sectores productivos, a todos los gobernadores, y a los presidentes municipales en función de las necesidades regionales. Revirtió el proceso. Hasta antes de esa fecha, todos los gobernadores iban a la Secretaría de Hacienda. A partir de 2005, todos los gobernadores desfilan por el Congreso y la Cámara de Diputados. Esa es la diferencia. Y si los gobernadores y todo el mundo van a la Cámara de Diputados es porque ya entramos en un proceso de equilibrio de poderes, que es el proceso justamente de maduración de nuestra democracia, donde existen los tres poderes de la Unión y que uno de ellos está creciendo, con todas las dificultades que implica el que nos la llevemos peleando y que seamos nosotros los diputados en el último lugar, después de los policías, en el ranking de percepción. Sin embargo, eso es un proceso de evolución fundamental. Es un proceso de evolución que debemos asumirlo. Pero las modificaciones del presupuesto lo hacemos con toda la certeza que estamos apoyando a los gobiernos estatales, porque por principio yo me considero plenamente federalista, porque soy de una región y de Magdalena. No quiero ser presidente municipal de Magdalena todavía. Todavía. Entonces vamos a modificarlo. El 2005 fueron 113,000 millones de pesos, cifra histórica de modificación al presupuesto. El año pasado fueron 109,000 millones de pesos, cifra histórica. De esos 109,000 millones, 105,000 millones de pesos fueron de reasignaciones y solamente 4,000 millones de pesos de ingresos adicionales. ¿Qué quiere decir los 105,000 millones de pesos de reasignaciones? Ese tamaño o ese monto tan grande es el grado o el margen de maniobra que trae la propuesta del Ejecutivo en más de 100,000 millones de pesos el año pasado. Por supuesto, el margen de maniobra que trae este presupuesto es menor que el año pasado. Y es menor porque hemos hecho nuestro trabajo, aunque no lo crean. Hemos venido apretando, secando un poco el gasto superfluo y el gasto corriente del gobierno de la República. Es un mandato y es algo que los ciudadanos siempre han pensado que el gobierno federal y todos en general, más o menos los gobiernos, tienen exceso en el gasto corriente. Por lo menos ahorita, en mi encomienda como diputado federal, estoy insistiendo y yo seguiré insistiendo en ir reduciendo las estructuras burocráticas del gobierno federal. Ese es mi trabajo. Pero como lo hemos venido secando, el margen de maniobra para el próximo presupuesto es menor. Entonces, lo que el año pasado hicimos en 105,000 millones de pesos, por supuesto que este año no será de esa magnitud. Y si no será de esa magnitud, entonces ¿cómo sacamos 130,000 millones de pesos?
Ese es el dilema.